Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar resolviendo un ejercicio de un intercambiador de calor en el cual vamos a tener que aplicar tanto conceptos como balances correspondientes tanto a primer principio como a segundo principio. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. En un intercambiador de calor se calientan 10 kilogramos por minuto de agua desde 18 grados centígrados hasta 383 Kelvin, a presión constante de 2,5 megapascales mediante vapor de agua a 0,4 megapascales y 350 grados centígrados, saliendo este a la misma presión y 160 grados centígrados. Y nos dan además las condiciones del medio, que son de 290 Kelvin y 0,1 megapascales. Nos piden varios puntos, entre los cuales el primero obviamente es realizar un esquema del proceso, posteriormente calcular el caudal másico de vapor necesario, calcular la tasa de generación de entropía, la tasa de destrucción de exergía, verificar este punto con el balance de entropía, calcular la variación de exergía de cada una de las corrientes y por último calcular el rendimiento exergético del dispositivo. Vamos primero a entender de qué nos está hablando este problema. Como hemos visto, se trata de un intercambiador de calor en el cual lo que buscamos es calentar una corriente de agua desde 18 grados centígrados hasta 110 grados centígrados, que es la temperatura que nos aparecía en Kelvin, y para esto vamos a necesitar otra corriente, en este caso una corriente de vapor, que va a entregar parte de su energía para calentar el agua y por ende va a salir más fría. Este esquema de colores para las corrientes y los estados lo vamos a mantener a lo largo de todo el ejercicio para que les sea más fácil identificar de qué corriente y qué estado estamos hablando. Ahora que ya entendimos más o menos de qué se trata el problema, podemos empezar a resolver el primer punto. Lo primero que nos piden es calcular el caudal másico de vapor que va a requerir este equipo utilizando el balance global de energía. Como vemos, aquí arriba tenemos planteado el balance general de energía y lo primero que deberíamos hacer para poder simplificarlo es definir los límites de nuestro sistema. En este caso, como conocemos el caudal de agua y conocemos las temperaturas y presiones de todos los estados, realizando un balance global, es decir, agarrando a todo el intercambiador completo con nuestros límites, vamos a poder despejar finalmente lo que nos están pidiendo, que es el caudal de vapor. Para entender mejor qué es lo que está pasando, siempre es bueno graficar en un diagrama PV ambos procesos. De celeste hacia azul tenemos el proceso 1-2, que ocurre a una presión de 2,5 megapascales, y vamos a considerar obviamente que esta presión permanece constante a través del equipo. Y de rojo hacia naranja tenemos el proceso 3-4, que ocurre a una presión de 0,4 megapascales. Y también vamos a suponer que esta presión permanece constante a lo largo del equipo. Ahora sí, podemos pasar a simplificar este balance. Como vamos a suponer que este intercambiador de calor se encuentra aislado, podemos eliminar el término de intercambio de calor con el medio. Además, este equipo no tiene ninguna forma de intercambiar trabajo, por lo tanto, este término también vamos a eliminarlo. Vamos a suponer que las variaciones de energía cinética y potencial entre entrada y salida en cada uno de los casos son muy pequeñas, por lo tanto podremos despreciarlas. Por último, y como ya venimos haciendo, vamos a suponer que este equipo está operando en estado estacionario, por lo tanto podemos eliminar el término temporal de este balance, ya que no hay una variación de la energía del sistema con respecto al tiempo. Entonces, finalmente, el balance nos quedaría de esta forma, donde están involucradas simplemente los caudales básicos y las entalpías de cada una de las corrientes. Despejando, podemos ver que el caudal de vapor nos queda en función del caudal de agua líquida y las entalpías. Para calcular las entalpías podemos recurrir tanto a las tablas de propiedades del agua como al programa Thermograph. En el caso de que utilicen las tablas, van a poder verificar que tanto los estados 1 y 2 son de líquido comprimido y por ende van a tener que o utilizar las tablas de líquido comprimido o aproximar con la entalpía del líquido saturado por temperatura, como ya hemos visto anteriormente, ya que seguramente esta presión no les aparezca en las tablas del líquido comprimido. Para los estados 3 y 4 van a poder comprobar, como también ya vimos en otro video que les vamos a dejar por acá arriba,
que ambos se encuentran en la zona de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, van a ir a estas tablas con la presión y temperatura que tienen como dato. También pueden recurrir directamente al software Thermograph y graficar directamente los procesos. Esto va a agilizar bastante la operación. Una vez que hayan encontrado todas las entalpías, vamos a poder resolver y hallar el caudal de vapor. En este caso, para el ejercicio, nos vamos a regir con las entalpías y todos los valores que sacamos de Thermograph para que sea bastante más exacto. Una vez realizados los cálculos, van a obtener un caudal de vapor aproximadamente igual a este. Vamos a pasar entonces al siguiente inciso. Ahora lo que nos piden es que calculemos la tasa de generación de entropía en este equipo, para lo cual vamos de vuelta a definir los límites del sistema y realizar un diagrama. Como ven, nuevamente vamos a tomar todo el intercambiador completo, ya que nos piden la entropía generada total en el equipo, y esta vez vamos a valernos del diagrama TS. Si ustedes ya ubicaron los estados en Thermograph, simplemente tienen que cambiar de diagrama en la solapa y van a ver que les va a aparecer algo similar a esto, donde las líneas punteadas, si recordamos, son las isobaras, ya que estos procesos ocurren a presión constante. De vuelta, el proceso que va de celeste a azul es el proceso 1-2 y el que va de rojo a naranja es el proceso 3-4. Esto nos va a permitir visualizar rápidamente cómo son los cambios de entropía en cada una de estas dos corrientes. Si observamos, en la corriente que se calienta, la entropía está aumentando y en la corriente que se enfría, la entropía está disminuyendo. Vamos entonces ahora a simplificar este balance general. Nuevamente, como consideramos que este intercambiador está aislado, eliminamos el término que tiene que ver con el intercambio de calor con el medio. Además, vamos a considerar también que el equipo está operando en estado estacionario, por lo tanto vamos a eliminar el término temporal. Una vez realizada esta simplificación y poniendo los nombres de todas las corrientes y entropías como corresponden, vamos a llegar a esta expresión. Tengan en cuenta que estamos expresando todo en forma de tasa, ya que lo que nos piden es la tasa de generación de entropía. Despejando, nos damos cuenta de que vamos a necesitar los datos de las entropías de cada estado, ya que los caudales los tenemos ya sea del enunciado o del punto anterior. Acá, nuevamente, podemos recurrir a las tablas de vapor, como explicamos anteriormente, o simplemente recurrir al software Thermograph. Si ustedes ya tienen los procesos graficados, van a poder obtener rápidamente las entropías de cada uno de los estados. Repito, las entropías que tomamos en este caso son las de Thermograph para que el resultado sea más exacto. Reemplazando estos valores o los que ustedes saquen de las tablas, van a llegar a un resultado aproximadamente igual a este. Recuerden que esto también lo pueden expresar en kilowatts sobre Kelvin. Aquí es interesante analizar que este resultado da positivo, ya que el incremento de entropía del agua que se está calentando es mayor que el decremento de entropía del vapor que se está enfriando. Y como vemos, así no se viola ningún principio termodinámico. Vamos a pasar ahora a resolver el inciso que nos pide que calculemos la tasa de destrucción de exergía en el equipo. Aquí arriba tenemos el balance general de exergía y como siempre vamos a recurrir nuevamente al diagrama del proceso y la definición de los límites. Como me están pidiendo la exergía destruida total, vamos a tomar al intercambiador de calor completo. Vamos a proceder, en base entonces a este diagrama y estos límites, a simplificar el balance. Nuevamente, como estoy suponiendo que el intercambiador está aislado, eliminamos el término de calor útil transferido con el medio. Además, sabemos que este equipo no puede transferir ningún tipo de trabajo, por ende, el término del trabajo útil también queda descartado. Finalmente, suponemos funcionamiento en estado estacionario y reemplazando todos los subíndices correspondientes de corrientes y estados, vamos a llegar a una expresión como esta, que reordenada nos va a permitir despejar y calcular la exergía destruida en el equipo. Si recordamos, estas letras griegas no representan otra cosa que la exergía de flujo en cada una de las corrientes. Esta exergía de flujo se calculaba de esta forma,
como la diferencia de entalpías entre el estado 1 y 2 menos la temperatura del medio por la diferencia de entropías entre estos mismos estados. Como vemos, ya conocemos de los puntos anteriores todas estas entalpías y entropías, y la temperatura del medio se nos da como dato. Entonces fácilmente vamos a poder calcular estas diferencias entre las exergías de flujo de las corrientes. Tomando los datos de la tabla, que son los que ya utilizamos anteriormente, vamos a poder calcular entonces la exergía destruida. La misma les va a dar un valor aproximadamente de 20 kilojoules por segundo, que recordemos que también se puede expresar como kilowatts. Esta es la tasa de destrucción de exergía en el equipo. Y si recordamos, esta tasa de destrucción de exergía también puede calcularse como la temperatura ambiente por la tasa de generación de entropía que habíamos calculado previamente. De esta forma podemos chequear que hayamos resuelto bien el balance de exergía, que es otro de los puntos que nos pedía este problema. Por último, se nos pide calcular la variación de exergía en cada corriente, que vamos a ver que en realidad es algo que ya hicimos sin darnos cuenta. Nuevamente recurrimos al diagrama de nuestro equipo y vamos a ver un poco qué es lo que está sucediendo. Como vemos, esta línea que aparece acá es la que estaría en las condiciones del medio, que si recordamos son 290 Kelvin y 100 kilopascales para este caso, y a este estado muerto se le asigna el valor de exergía 0. En este equipo están ocurriendo dos procesos. Por un lado, la corriente de agua se está calentando a presión constante, por lo tanto, al operar todas las corrientes del equipo a una temperatura por sobre la temperatura del medio, si nosotros calentamos esta corriente, lo que estamos haciendo es incrementar su contenido exergético, es decir, incrementar el trabajo útil que se podría extraer de la misma. Por otro lado, la corriente de vapor se está enfriando, por lo cual está disminuyendo su desequilibrio con respecto al estado muerto, es decir, disminuye su contenido exergético. Lo que nos piden que calculemos es la variación de exergía en la corriente de agua, es decir, entre los estados 1 y 2, y la variación de exergía en la corriente de vapor, es decir, entre los estados 3 y 4. Para eso vamos a requerir nuevamente nuestros valores de entalpía y entropía, ya que las mismas se calculan de esta forma, que como ven, ambas son cuentas que ya hicimos para el balance de exergía. Reemplazando todos los valores, van a poder ver que el cambio de exergía en la corriente de agua da un valor negativo si hacemos Φ1 menos Φ2, ya que Φ1 es menor a Φ2, es decir, la exergía inicial es menor a la exergía final. Si hiciéramos esta cuenta al revés, nos daría un valor positivo. Cuando hacemos el cálculo para la corriente de vapor, si hacemos la resta en este sentido, Φ3 menos Φ4, nos va a dar un valor positivo, ya que la exergía inicial es mayor que la final. De vuelta, si hiciéramos esta cuenta invertida, este valor nos daría negativo. Lo importante es que se entienda que, considerando obviamente cada una de estas corrientes a presión constante, si nosotros calentamos un fluido trabajando a 2 temperaturas por sobre la temperatura del estado muerto, su contenido exergético va a incrementarse, y por el contrario, si enfriamos un fluido, siempre que estas 2 temperaturas estén por sobre la temperatura del estado muerto, su contenido exergético va a verse disminuido. Por último, nos piden que calculemos el rendimiento exergético de este dispositivo. Si recordamos, por definición, el rendimiento exergético no es otra cosa que la exergía producida sobre la exergía consumida. Y esto puede expresarse también en forma de tasas, que son los datos que nosotros tenemos. Más específicamente, para este equipo, nosotros podemos considerar como exergía producida el incremento de exergía que sufre esta corriente de agua, que es la que nosotros estábamos buscando calentar, y como exergía consumida, el decremento en exergía que sufre la corriente de vapor que estamos utilizando como recurso para generar este aumento de temperatura. Es importante, en este caso,
que no hagan simplemente el cociente de las exergias de flujo, ya que los caudales de ambas corrientes son diferentes. Entonces hay que tenerlos en cuenta, porque no es lo mismo usar un caudal de 10 kilos por minuto de vapor a usar un caudal 100 veces mayor. La tasa de transferencia de exergía es diferente porque la cantidad de masa que está pasando por unidad de tiempo es diferente. Entonces recuerden siempre considerar ambos caudales, o al menos consideren en la cuenta su relación. Otra aclaración importante es que siempre vamos a tomar estos valores como valores absolutos. Es decir, no importa el sentido en el que escriban las exergías de flujo, ya que siempre vamos a estar considerando el valor absoluto. Por ende, en base a los resultados anteriores y tomando los valores absolutos de los mismos, podemos calcular el rendimiento exergético, o también conocido como eficiencia de segunda ley, que nos va a dar alrededor del 30%. Y con esto estaríamos concluyendo con todo lo que nos pide este ejercicio. Espero que el video les haya sido útil. Déjennos sus preguntas y sus dudas y nos vemos en el próximo video.